justamente para conocer más de este tema nos enlazamos vía Skype con Isabel Herregerena. Ella es coordinadora del área de políticas públicas de X Justicia para las Mujeres. Buenas noches, Isabel, ¿cómo estás? Buenas noches, muy bien, muchas gracias. Gracias, pues sin duda alarmantes los datos de la Organización Nacional, de la Organización Mundial de la Salud y también de la ONU. Así es, son datos que son bastante preocupantes. ¿Qué es lo que está pasando en el mundo, Isabel, que las mujeres estamos siendo vulneradas de esta manera? Es muy importante centrarnos más bien en las diferencias de la violencia que viven las mujeres versus la violencia que viven los hombres. Creo que cuando vemos eso, podemos ver las causas. A diferencia de la violencia que sucede contra los hombres, que el 70% en México de la violencia que viven los hombres son en vías públicas, en el caso de las mujeres, 1 de cada 2 mujeres es violentada en el espacio privado. Y también tenemos que ver los métodos por lo que las mujeres son violentadas, que son asfixia, estrangulamiento. Entonces, creo que es muy importante ver las causas de la violencia de las mujeres para poder combatirla. En ese sentido, también hay que destacar lo que está ocurriendo. Acabamos de mencionar el listado vergonzoso de las entidades donde particularmente pues, ha habido una cantidad enorme de homicidios contra las mujeres. ¿Qué es lo que está fallando como sociedad en ese famoso tejido social? ¿Qué es lo que están observando ustedes como especialistas, como seguidores de estos temas? ¿Qué es lo que nos está faltando en distintos sectores? Yo creo que es muy importante el tema de cómo el género afecta en el acceso a la justicia. Es decir, ¿a qué obstáculos se enfrenta la mujer cuando quiere acceder a la justicia? Y muchas veces, cuando no tiene acceso a la justicia por violencia, terminan los casos en homicidio. Entonces, podemos ver muchísimos casos de estereotipos que X ha documentado, donde no les permiten el acceso a la justicia. También podemos ver el trato que les dan los ministerios públicos, en donde no se le cree a la mujer cuando acude a denunciar violencia. 70% de las mujeres que acuden al Ministerio Público clasifican el servicio como muy malo. Entonces, creo que tendremos que centrarnos en establecer instituciones fuertes que tomen en cuenta a las mujeres y esta perspectiva de género. Isabel, y en este sentido, ¿qué es lo que nos falta? Políticas públicas, que estas políticas públicas a su vez se implementen de manera correcta para poder erradicar la violencia en contra de las mujeres. ¿Qué es lo que estamos haciendo mal? ¿Qué es lo que estamos haciendo bien? ¿Qué nos falta? Sí, yo creo que es muy importante enfocarnos en políticas públicas integrales, es decir, no únicamente punitivas. Me refiero a que no solo sancionen, sino que prevengan la violencia. Y esto es necesario que no solo se trabaje con mujeres, sino también con hombres para trabajar estas causas de violencia, haciendo un trabajo comunitario de prevención y de sanción, no únicamente de sanción, que es como está ahorita planteado. Y la parte que le toca, por ejemplo, a las familias, a las escuelas, a los maestros, ¿cómo sería? Yo creo que como comunidad es importante prevenir la violencia, sin embargo, creo que la responsabilidad principal está en el Estado de prevenir la violencia. Y es por eso que yo creo que se debe de trabajar desde la educación, que es lo que mencionas, con niños, por ejemplo, ¿no? Sobre cómo manejar los impulsos de violencia, las características de ser hombre, de ser masculino. Entonces, no solamente es trabajar con mujeres y niñas, sino trabajar como comunidad para prevenir estos ciclos de violencia. Isabel, cuando hablamos, y justo Blanca, mi compañera lo mencionaba, me saltó el término, porque a eso es lo que debemos de aspirar, a la erradicación de la violencia contra la mujer. Pero pareciera, y revisando las cifras y con lo que nos falta por hacer, y tú lo has mencionado, pareciera que México no va a estar dentro de estos países de primer orden en donde podamos presumir que avanzamos en esto tan importante. Sí, yo creo que es importante decir que las muertes de mujeres, los asesinatos de mujeres, también se tienen que ver en el contexto de violencia, ¿no?
ha habido un aumento de homicidios de mujeres, pero también de hombres. Entonces, creo que es importante verlo en este contexto y hacer estos análisis. Por ejemplo, algo que sí salta a la vista es que desde 2007 ha habido un pico de asesinatos de mujeres con armas de fuego. Esto es algo que pocas veces se habla. Entonces, es necesario también verlo dentro del contexto de violencia para tomar los pasos adecuados y, como mencioné al principio, ver cuáles son las características de esta violencia para poder tomar las medidas correctas hacia el control y erradicación en algún punto de la violencia. Perfecto. Isabel, gracias por esta comunicación para el Financiero Bloomberg, para Bitácora Política. Muchísimas gracias a ustedes y muchos saludos. Gracias, igualmente. Ahí lo tiene usted. Vamos a